Comenzamos la predicación con la bendición de Dios. Pongan mucha atención, yo voy a hacer un pequeño repaso de lo que se habló la semana pasada, porque vamos a seguir con el tema. Yo me he dispuesto ahora a enseñar los domingos. Hay parte de motivación, hay parte de gozo, de alegría y de brillo y de salto, pero enseñar, estuve viendo, es una de las clases que le voy a dar a los discípulos, los 4 evangelios siempre habla de que Jesús entrando en la sinagoga enseñaba, y estando en Capernaum enseñaba, y cuando estaba en Jerusalén enseñaba, en todos lados era enseñar. Entonces vamos a hacer lo que hizo Jesús, vamos a enseñar. El domingo pasado hablamos de que Dios es el creador de todo, ¿se recuerda? Del principio creó Dios los cielos y la tierra, y que Dios en su sabiduría, en su gracia hizo como Él quiso. Hablamos que hizo el elefante grandísimo, ¿verdad? Pero también hizo un ratoncito chiquitico, una hormiguita de las amarillitas, y hay una más chiquitica que es la que aparece en las casas cuando hay el dulce. Esa hormiguita la hizo Dios. Hizo el samuro, que vuela, es grande, el cóndor que mide 2 metros, cuando abre sus alas son 2 metros, pero también hizo el colibrí, ¿ves? O sea que Dios hizo variedades y que todo tiene un propósito, tiene un fin, y a todo le puso un espacio, le puso un hábitat donde estar. El caballo no puede vivir bajo del agua, el pez no puede vivir en la tierra, las aves son para volar, y así sucesivamente. O sea, todo lo hizo Dios perfecto. Entonces había un hombre también que decía que no hay nada perfecto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dijo él, que mire esa mata de mango, mira tan grandota, y mire ese manguito tan pequeño, mire esa mata de mamón tan grande y ese fruto tan pequeño, y mire esa mata de patilla tan pequeñita, y mira tremendo fruto, y mira esa mata de auyama tan grande, tan pequeña, y mira esa auyamota, no puede ser. ¿Por qué esa mata de mango no ha hecho un fruto así? Entonces estaba murmurando y criticando, y en eso pasó un pajarito, hizo pupú y le cayó encima. Y él dijo, wow, no, ahora entiendo, verdaderamente está bien hecho el mundo, porque si ha sido una vaca que vuela, me sepulta. ¿Ves? Entonces todo tiene una explicación, todo hay un porqué. Dios sabe todo, Dios creó todo, y que lo último, como corona de su creación, nos creó a usted y a mí, y nos creó también variados, a unos altos, a otros bajitos, unos negros, unos blancos, unos amarillos, unos pelos muertos. ¿Qué es pelo muerto? Lo que nosotros llamamos pelo liso, los puertorriqueños le dicen pelo muerto. Una vez le enseñé una foto mía a unas hermanas allá, y dijo una, ay, pero la esposa del pastor tiene el pelo muerto. ¿Qué eso de muerto? Mire así, cuidado con una cosa, bueno. Total que Dios nos hizo, y habíamos hablado que hay un propósito, hay un porqué. Y hoy yo quiero continuar hablando de eso. Hay un propósito, hay un porqué. Usted fue creado, y su constitución física. ¿Por qué su constitución física? Esos dones, esos talentos, esas gracias, esas habilidades, esas destrezas que usted tiene, tienen un propósito, tienen un porqué. A mí me hubiese gustado mucho saber cantar, hermano, pero de verdad, si yo canto, se acaba el servicio. Entonces, a mí no me dieron para cantar, porque la actividad para la cual Dios me llamó y me creó y me hizo, no fue para cantar. ¿Ves? Otros cantan muy lindo, otros cantan muy bien, y dicen, yo quisiera predicar o enseñar, y no lo hacen muy bien. La otra vez escuché unos pastores que estaban leyendo, hay un hermano que escribe muy bien, dicen ellos, muy bien, de verdad, yo le he leído el libro, muy bien. Entonces entusiasmados lo invitaron a predicar. Esto fue aquí en Caracas, me invitaron a predicar, y cuando terminó los 3 días, la conclusión que ellos sacaron fue que el hermano es muy bueno escribiendo, pero predicando todo el mundo se le duerme. Entonces ellos llegaron a la conclusión a comprarle todos los libros al hermano, pero no traerlo a predicar. Entonces cada quien tiene una habilidad. Dile que tienes una habilidad, tienes un don, tienes una gracia
para un llamado específico. Y este es hoy lo que quiero hablar. Usted tiene un llamado específico. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer 3 versículos. Dice así, Romanos 8:28, un tema muy conocido, pero hoy vamos a darle vida con la ayuda del Espíritu Santo. Sabemos, el apóstol lo da por descontado. El apóstol, cuando dice que sabemos, él no está enseñando, él no piensa que nadie sabe, él está diciendo lo que supuestamente ya todos deben de saber. Y entonces él dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Me paro acá, antes de seguir. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien a quienes aman al Señor. Yo pregunto, ¿quiénes aman al Señor? Llevan un punto a favor. A los que Él ha llamado. Pregunto, ¿quiénes los que están acá? Dios nos llamó a todos, de acuerdo con su propósito. Ahí es donde yo quiero entrar. Amamos a Dios, yo no discuto eso. Yo no discuto eso, si no usted no estuviera aquí, estuviera haciendo otras cosas, ¿verdad? Yo estoy claro que usted ama a Dios. Yo estoy claro que a usted y a mí nos llamó el Señor. La pregunta clave para que se cumplan las 3 condiciones, para que todas las cosas nos salgan bien, ¿estoy yo haciendo el propósito por el cual Dios me llamó? Ahí está la pregunta. ¿Estoy yo haciendo el propósito por el cual Dios me llamó? Fíjese, hermano. El domingo hablamos que cuando se crea, se inventa un artefacto que es para un uso específico. ¿Se recuerdan? Y que cuando no funciona, uno busca rápido de solucionar algo y si encuentra una pieza mala, ¿qué hace? La cambia. ¿Ves? Porque fue creado para que cumpliera un propósito. Cuando no cumple el propósito, pues nosotros, los seres humanos, buscamos arreglarlo y cuando no lo arreglamos, lo cambiamos, ¿cierto? Yo tengo el televisor de mi hijo, no sé qué le pasa, usted lo prende y a los 15 minutos que está calientico es que se ve la imagen. Empieza a hablar y hablar y hablar. Y entonces me dijeron, eso ya no tiene remedio, y ese televisor hay que cambiarlo, pero no, yo espero 15 minutos. Pero me dijeron, sí, pero con el tiempo no va a ser 15 minutos, va a ser 20, va a ser media hora, va a ser nada. Bueno, lo dejo perdido en la noche para que a las 8. Entonces ya estoy pensando, y mi hijo cuando se fue la otra vez me dijo, pensando, cámbiame ese televisor. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la función para la cual fue creado, para el propósito para el cual fue creado. Lo mismo dice acá, que le repito, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, diga, para el bien de quienes lo aman. ¿A quién? A Dios, a los cuales Dios ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces no es con el propósito suyo que nosotros nos acercamos a Dios, es que Dios nos llamó con el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Me estoy explicando? Ya. Dios cuando lo creó usted mujer, con un propósito. Cuando lo creó usted hombre, con un propósito. Cuando lo llama a los caminos del Señor, lo capacita con un propósito. Y entonces Él dice, como yo lo creé, fíjate cómo lleva la relación, como yo lo creé a ellos, yo los hice, yo los formé, yo les doy vida para que hagan esto, entonces yo los capacito, le doy una gracia, le doy una habilidad, le doy una destreza, le doy una sabiduría, le doy un conocimiento, pero también preparo las cosas para que él y ella caminen sobre lo que yo preparé, para que la destreza que ellos tienen, que yo les di, la pongan por obra y cumplan el propósito por el cual yo los creé y los llamé. ¿Estoy acá, iglesia? Seguimos con el otro versículo. 29. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Lo que decíamos el domingo pasado, ¿cuándo nos llamó Dios?
Respuesta: antes de la creación del mundo, usted y yo no habíamos hecho nada, ni bueno ni malo. Diga, ni bueno ni malo. ¿Por qué no habíamos hecho algo ni bueno ni malo? Porque no había sido creado el mundo. Y si no había sido creado el mundo, mucho menos nosotros. Pero ya Dios, en su sabiduría y en su eternidad, había pensado: voy a hacer un mundo y voy a poner una parte muy bonita, muy bella y muy linda, que se va a llamar Venezuela, y esa parte le voy a dar algo mejor que se llama Todo Vargas, y voy a poner a gente bonita, bella, buena y hermosa, y yo los voy a llamar para que sean míos. Entonces, Dios nos llamó antes de crear todo, ya en la mente, en el propósito, en la sabiduría, en la omnisciencia de Dios. Él ya a usted y a mí nos había escogido. Entonces usted y yo no llegamos a los caminos del Señor porque somos buenos, porque somos muy espirituales, porque somos sensibles a la voz de Dios, porque Dios sabe que me tenía que llamar, porque yo yo canto, no, porque Él quiso. Diga, porque Él quiso. Porque no habíamos hecho ni bueno ni malo, y entonces nos destinó. Esa es la confianza que debemos tener en el Señor. Yo no había nacido, yo no había hecho bueno ni malo, y Él me destinó para que fuera como su Hijo Jesucristo. Y aquí lo que sigue, el 30. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó. Fíjate, los destinó desde un principio. Y una vez que hubo mundo y que fue naciendo la gente, Él fue, durante todo el tiempo que existe el mundo, Él ha ido llamando a los suyos. Cuando llegó el año 2000 o 1900, acá empezó Dios a llamar. Digo 2000 por los jóvenes y digo 1900 por José y Gené y toda esa gente. ¿Entiendes? Entonces fue con el tiempo, fue llamando. Ya yo lo había destinado a Miguel, a Gustavo, a María, a José, a Juan. Yo lo voy destinando. ¿Desde cuándo? Desde un principio. Pero ya que nacieron, ahora los llamo. Este es mío, este es mío, este es mío, aquel es mío, este es mío, este es mío. Entonces los destinos los llamó, pero mire cómo dice: ya lo que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó los hizo justos. ¿En quién? En Jesucristo. Y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. Parte en su gloria. O sea que lo que único que nos falta es hacer el propósito, y ahí lo voy a desarrollar, para el cual yo fui llamado, para empezar a compartir la gloria del Señor. Mucho se ha enseñado. Desde un punto de vista tienen razón, pero desde la otra no. Muchas veces se dice: Dios no comparte su gloria con nadie. Pero es al revés. Dios lo que no acepta es que nosotros nos vanagloriemos y digamos: lo hago yo. Pero la gloria de Él, aquí dice que a los que llamó, a esto justificó para que compartieran su gloria. Y Jesucristo en una oportunidad dijo: Padre, quiero que ellos compartan su gloria conmigo, hablando de sus discípulos. O sea que usted y yo, si estamos llamados a ver la gloria de Dios, a ser parte de la gloria de Dios y a gozarnos de las bendiciones de la gloria de Dios, pero siempre que hagamos el propósito para el cual fuimos llamados. ¿Estamos bien? Ahí está el asunto. Propósito. Ya a esta altura usted debe estar pensando, y yo se lo voy a aclarar más adelante, porque tengo la vida enredada. Hay otros que dicen: tengo la vida hecho cuadrito. La pregunta es: ¿fuiste llamado? ¿Fuiste escogido desde el principio, antes que el mundo fuera? Te dieron unos dones, unos talentos, unas gracias, unas habilidades para que hicieras algo. La pregunta es: ¿lo estás haciendo? ¿Estás en el propósito? No se ponga triste. Usted tiene que decir: si estoy, amén, y si no estoy mañana, hoy mismo comienzo en el nombre de Jesús. Porque viene año nuevo, vida nueva, con salud, ¿y qué va? Prosperidad. Y eso no se cantaba. Entonces, eso es. Y todo lo que nos va a dejar el año nuevo, lo que vamos a recibir, son bendiciones de parte del Señor. Seguimos. Diga: si yo amo a Dios,
y cumplo su propósito, voy a compartir la gloria del Señor. Se acabó. Y si vienen los problemas y las situaciones, vendrán, pero se encontrarán con la gloria del Señor. No me entienden, no, eso no es conmigo. Usted ha visto por ahí cuando dice, eso no es conmigo, habla con mi abogado, ¿verdad? Lo mismo. No, un problema, sí, ajá, ya va, mi abogado. Por favor, el ayudante del abogado que te va a mandar la Gabriel. Aquí es el problema, ahí está el alcalde. O sea, tenemos gente a nuestro favor, porque la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los herederos de la gracia, de la salvación, de la bendición de Dios. Entonces tenemos gente que está a favor nuestra, y eso debe darnos alegría. Tendríamos entonces un primer resumen. Usted no nació, por accidente. Usted está en el plan de Dios. Dile que tiene al lado, tú no naciste por accidente. Ya, pero muévalo, diga, tú no naciste por accidente. Hermano, no importa cómo usted entró a este mundo. Lo importante es que usted entró porque Dios ya lo había dispuesto. No importa cómo usted entró. Si fue que no fue planeado, porque a mí no me planearon, pero aterrizó, que sea de golpe. Que se estaban cuidando y falló el método anticonceptivo porque tenía que nacer yo. ¿Entiendes? Que mi padre era un borracho, dale gracias a Dios que sea borracho, pero aquí estás tú. Sí, porque a veces queremos esa atadura y no nos damos cuenta que Dios permitió. No, que fue una violación, mire, pero Dios permitió que tú estuvieses acá. No es cómo llegaste, lo importante es que llegaste, ¿verdad? Y si aterrizaste aparatosamente, bueno, límpiate, acomódate. Qué bueno que no me maté en el aterrizaje y voy hacia adelante. Hermano, yo soy testimonio de eso. Yo no fui ni buscado, ni planeado, ni siquiera dibujado, pues. Cuando mi mamá había tenido un aborto porque no sabía que estaba embarazada, y subiendo latas de agua, esa de aceite, subiendo esa lata de agua hacia donde vivíamos, ella no sabía que estaba embarazada, hizo la fuerza, agarró las 2 latas de agua y tuvo una pérdida. La llevaron al médico, le hicieron su limpieza, su curetaje, su asunto, esto, y fue tan el asunto que quedó tan delicada mi mamá que le dijeron, mire, mínimo por 2 años usted no puede salir embarazado, usted no puede salir esto, usted no puede nada. Y empezaron a cuidarse mi papá y esto y por acá, pero salió el campeón. Salió el campeón. ¿Qué falla? Hubo un fallo que tengo que estar. Nada, que hubo un fallo. Yo no estoy aquí ahora. No me quisieron. Fue por accidente, se descuidaron. Fue una noche de alegría, fue una noche de pasión. Fue un momento, no, fue una quincena. No. Nada, Dios permitió que yo naciera. Y aquí estoy dándole la gloria al Señor. Muchos de ustedes no saben por qué nacieron, no saben si eran buscados, si eran amados, si eran queridos, si eran queridos, pero Dios sí sabía, hermano. Así que usted, yo quiero quitar eso de un principio de su mente. Usted no es un accidente. Usted está en el plan de Dios y vino con un propósito. Ayer estaba viendo un programa que me edificó mucho. Personas con situaciones diferentes a las nuestras, y pasaron 3 personas, las 3 sin brazos, sin nada, y otra sin brazos, 2 sin brazos, sin piernas, nada más el tronco, y 2 son conferencistas motivacionales, donde las 2 mujeres son conferencistas, las 2 mujeres. Donde van las mujeres hay cambio, hay transformación. Entonces ella dice, le dan gracias a Dios porque nacieron así, porque el propósito que ella tenía, ella fue creyente,
El propósito que ellos tenían de parte de Dios era motivar a las personas que si yo sin brazos, yo sin piernas puedo lograrlo, puedo hacer esto, ustedes con brazos y con piernas, con talento, con habilidades, con aquello, pueden hacer cosas aún mayores. ¿Me explico? Y entonces cada quien le dio su vuelta. El hombre no se quedó así, sino que aprendió a manejar patineta y va para todos lados con su patineta, ¿no? Patineta por allá, patineta por acá, y solo una cuarta de brazos lo que tienen los dos. Y a veces nosotros completos y no damos gloria a Dios, no hacemos las cosas y pervertimos el propósito para el cual fuimos llamados. Así que como usted sea, como usted, corto, flaco, bonito, feo, golpeadito, acomodadito, como sea, usted está en el propósito de Dios. Dios quiso que usted naciera y de paso que usted naciera así como nació y aquí en el estado Vargas se desarrollara, porque Dios tiene un propósito para el estado Vargas por medio de usted en el nombre de Jesús y quiere que usted lo lleve a cabo. Cierre esa parte, no le diga que tiene al lado, ahora dígase usted mismo pero duro: yo no soy un accidente, yo soy en el propósito de Dios. Segundo, usted nació con un propósito de Dios definido. Definido, hermano. Usted no puede empezar ahora a hacer otra cosa que para la cual usted fue llamado. Usted tiene que primero descubrir a qué fui llamado. Vea sus habilidades, vea sus destrezas, vea su capacidad, vea lo que la gente dice de usted. Y entonces por ahí, más o menos, ya se está ubicando. Ahora vea lo que está haciendo ahora mismo que le está perturbando su vida. No me congrego, no adoro a Dios, no agradezco nada, no leo la Biblia, me gusta grosería, me gusta decir esto, me gusta vagabundería, me gusta el aguardiente, me gusta aquello, y yo sí grito y yo hago. Entonces me estoy preguntando, eso me tiene amarrado mi vida. Que la destreza y la gracia que yo tengo no la estoy poniendo al servicio de Dios y estoy haciendo muchas cosas que me tienen la vida enredada, bendito sea el Señor. Pero diga, pero hasta aquí, hasta hoy, ¿cuál es mi propósito para ponerlo a producir? Porque mientras estemos vivos, hay esperanza. Diga, hay esperanza. Hay esperanza. Ahora, lo que me gusta de esto es que ya el Señor preparó todo para que usted y yo cumpliéramos el propósito. Esto es algo tan tremendo, hermano. ¿Cómo explicarle? Hacen el automóvil, pero ya asfaltan las carreteras. ¿Qué le parece? Para que el carro ruede. Qué bien, ¿verdad? ¿Entienden? Inventan la sopa, pero crean el plato hondo y la cucharita. O sea, lo mismo es Dios. Dame ahí. Lo mismo es Dios. Fíjese. Antes de crear el mundo, nos escoge. Crea el mundo. Lo acondiciona. Si usted se da cuenta, el mundo está acondicionado, es para que nosotros vivamos. Después que lo acondiciona, nos pone en él, porque ya nos había llamado, destinado, nos da habilidades, nos da gracias, pero ahora nos ponen dónde vamos a caminar para que se cumpla el propósito. Efesios capítulo 2, verso 10. Vamos a leer Efesios 2, verso 10. Mire lo que dice. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. O sea que todavía Dios, asegurando que el propósito para el cual Él nos llamó se cumpla, nos preparó obras para que nosotros las hiciéramos. Entonces a veces decimos nosotros, es que yo soy bueno, tengo un buen corazón. Sí, pero es que Dios te puso eso para que lo hiciera. Más bien, si no lo hacía, estaba desobedeciendo a lo que Dios te ha llamado. Este es un momento de reflexión. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy haciendo lo que Dios me llamó? ¿Estoy cumpliendo el propósito? Y esto que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque Dios me lo permite. Entonces Dios preparó obra para que usted y yo lo hagamos de antemano. Dios preparó sitios
Dios preparó lugares y Dios preparó personas. Le explico, cuando Felipe salió de Jerusalén, el Espíritu le dijo, acércate a aquel carro. Y cuando se acercó, dice Felipe que estaba un hombre, un funcionario de Etiopía leyendo un libro. Y qué casualidad, estaba leyendo la Biblia. Y qué casualidad el libro de Isaías. Y qué casualidad el pasaje que decía, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Cuando Felipe se acerca, fíjate cómo Dios ya tenía todo preparado. Felipe lo único que le preguntó fue, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, no, usted me lo puede explicar. Y Felipe le dijo, sí, móntese en el carro. Felipe le explicó, le habló de Jesucristo, le habló de la salvación, le habló del bautizo, y el hombre mismo se bautizó y se fue contento y feliz. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Que ya Dios había preparado a ese camino, a ese hombre, y había puesto a Felipe para que llevara el mensaje. Si Felipe no lo hacía, se apartaba del propósito y de la buena obra que Dios le había preparado para que él lo hiciera. O sea que no es ni siquiera su buen corazón ni mi buen corazón, es que Dios lo hizo. Lo que hacemos nosotros es cumplir el propósito. Estamos acá, iglesia. Eso nos quita toda vanagloria y nos acerca a ser agradecidos del Señor. Gracias, Señor, por eso tenemos que orar. Dame la oportunidad de cumplir el propósito por el cual fui llamado. ¿Qué más? Jeremías 1:5. Jeremías 1:5 dice así: el Señor se dirigió a mí y me dijo, está hablando Jeremías, el Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida, ya te había yo escogido, antes de que naciera, ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo pregunto, ¿había hecho algo bueno Jeremías para que lo llamaran a ser profeta? Antes de haber nacido, antes de yo darte la vida, ya yo te había apartado. ¿Para qué lo apartado? Para profeta. O sea que si Jeremías se ponía a ser carpintero, eso era lo que Dios le había llamado. Aunque podía ser carpintero, pero su trabajo era ser profeta a las naciones. ¿La agarró ahora? No es malo que usted haga un trabajo, no es malo que tenga usted negocio, no es malo que usted esté estudiando, pero sepa, hay un llamado, hay un propósito para el cual Dios nos llamó a usted. Yo estoy consciente, yo estoy claro que no nos llamaron a todos a predicar. No nos llamaron a todos a cantar, ni a hacer música. Cada quien tiene una habilidad y una gracia. Gente que se mete en los controles, que llevó ese poco el cable y le provoca tirarle tijera, todo un machetazo. Pero entonces el otro, yo veo a los músicos, dámela por do, dale re, dale la. Yo la agarré por fe, hermano. Pero ellos sí entienden la corcheta, la negrilla. ¿Entienden? Entonces, pero ellos sí saben lo que están hablando. Hay otros que entonces leen el pasaje y le sacan, y le sacan, y le sacan, y otros más bien con ese pasaje se duermen. ¿Ves? Entonces, cada quien tiene una habilidad, tiene una gracia. Hay otros que son buenos para hacer negocios para la obra del Señor, y entonces traen sus diezmos y colaboran y son financistas. Hay otros que tienen la habilidad para meterse a la gente y llamarla. Mira, yo no sé qué, yo te las reúno, yo te las preparo aquí, y tú le sueltas la palabra, y tú le cantas, y tú lo sueltas por radiocima, ¿vale? ¿Entiendes? Cada quien hace su asunto, pero es que usted esté consciente del propósito para el cual usted está llamado. Otros Dios le ha dado la gracia de administrar, y administran bien, hermano. Una torta, hay dos y no alcanza. Porque no sabe ni siquiera repartir una torta, pero hay gente que le da una torta pequeña, hay 20 y todavía come, sobra, y algunos llevan para la casa. Otros tienen para presidir, otros para aconsejar, otros para resolver problemas, otros para consolar, otros tantas cosas que hay, hermano. Usted tiene que pararse y decir, ¿cuál es lo mío? No a pelear con Dios, sino a buscar usted. ¿Cuál es lo suyo? ¿Qué tiene? ¿Para qué me llamaron a mí?
En el Señor no hay calentabanco, yo. Eso no son los equipos, son los tiburones de la Guaira. Aquí no. Pero en el Señor no hay ni siquiera hay recogebate, hay pura gente activa, jugadores activos, hombres y mujeres activos para la gloria del Señor. Cuando todos nos activemos, hermano, una bendición. Y ejemplo, fíjense cómo se trabaja en el cuerpo de Cristo. Unos llegaron aquí hoy temprano y acomodaron todo. Si estuviéramos todos esperando quién llega para acomodarnos, alguien llegó, acomodaron, otros trajeron los sonidos, otro acomodó el sonido, otros cantaron, otros dirigieron, después dimos las ofrendas, otros dieron la palabra de motivación, después vino la predicación. O sea, todos trabajamos de acuerdo con nuestras habilidades, gracias, de acuerdo al propósito por el cual fuimos llamados. Antes que naciéramos, Dios ya nos había dado los dones, los talentos, las gracias y las habilidades para cumplir el propósito para Dios y bendición de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gálatas, capítulo 1, verso 5. Gálatas 1. Vamos a ver qué dice Gálatas 1, verso 5. No, 15, perdón, no lean el 1, que están haciendo ya leyendo el 1. Gálatas 1:15 dice: pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gracia y por su gran bondad me llamó, tuvo bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Dice que Dios por su gracia lo llamó antes de nacer y lo dio como profeta a los gentiles. O sea que, y el apóstol Pablo tenía una profesión, hermano. ¿Sabe qué hacía el apóstol Pablo? Carpas. O sea, de donde llegaba, se ponía a hacer carpas. Acuérdense, en aquel entonces no había cemento, no había esto, no había aquello. Entonces él llegaba y hacía carpas y las vendía. Siempre me acuerdo de un hermano que yo salía a predicar con él una gira, yo era supervisor de iglesia. Y donde él llegaba, él ponía que si vendía cassette, vendía libros, vendía estampitas, vendía un poco de cosas. Y le digo: José, ¿y eso? Yo soy como el apóstol Pablo. Donde yo llego a predicar, monto mi carpa. Entonces, yo aprendí de él. Entonces, fíjate, uno lo llamaron a ser profeta, otro lo llamaron a ser apóstol. ¿Sí? Y a todos Dios los preparó. ¿Podemos decir que Jeremías lo hizo mal? No. Y sin embargo, en todos lados hablan de Jeremías como el profeta llorón, que lloraba y lloraba y lloraba, pero llorando y todo, lloró y todo, cumplió la palabra y dio la palabra en las 70 semanas de Israel, una de las profecías más tremendas que puede haber. Podemos hablar de Pablo. Pablo dice él mismo a los corintios que dice que su fisonomía era despreciable. O sea, según lo que yo he escuchado, que yo he leído de gente que ha averiguado, que sabe más que yo, el apóstol Pablo era pequeñito, era visco y cambado. Yo no más que nació en aquel entonces. Entonces por eso que decía, la apariencia despreciable, pero fuerte en palabras. ¿Ves? Y de paso, otro dice que tenía problemas en los ojos, porque él dice que aún ustedes, él dice que le predicó a los Gálatas por una enfermedad que tenía y que ellos lo amaron tanto que estaban dispuestos aún a darle los ojos a él. O sea, entonces dicen que era que tenía también una enfermedad en los ojos. Entonces, calvo, imagínate, pequeño, calvo, cambado con una enfermedad. Pero cuando el apóstol Pablo se paraba y hablaba, estaba la presencia del Señor, porque no es como estemos, no es lo que seamos, no es nuestro físico, es cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. ¿Y quién no amaba al apóstol Pablo? Y de que lo vamos a ver en la eternidad, lo vamos a ver y lo vamos a compartir con él, porque hermano, no es lo que somos físicamente, esto es pasajero, esto es lo de afuera, lo que interesa es lo de adentro, para que cumplamos el propósito de Dios. Entonces, usted fue dile que viene lado, fuiste llamado. No te enredes la vida. ¿Sabes qué busca Satanás? ¿Sabes qué busca el mundo y la carne? Enredarnos la vida, que nosotros apartemos la mirada y que no entendamos que hay un propósito, y entonces empezamos a quejarnos: yo estoy mal, yo estoy vivo así, a esto no me gusta, yo estoy obstinado, yo estoy a esto, haz lo que te gusta, bueno, yo voy a hacer esto, y se enreda más la vida, hermano.
y se alejan del propósito de Dios. Pero qué bueno con la palabra cuando nos dicen, párate un momento, si hay bendición para ti, si hay propósito para ti, así como eres, así como estás, no hay problema. Amén. ¿Cuánto aquí le faltan 2 piernas? 2 brazos. Nadie. O sea que estamos mejor que esa gente. Y les dije, y para que sepan, y que ya oigo otra parte de la bendición, hace años, como 3 años, yo quise contratar, que dice la palabra, a esa conferencista, a una que le falta las 2 piernas, escribe por internet, escribe con computadora, maneja, habla por teléfono, todo, yo vi el video y ayer la volvieron a pasar. Ella es conferencista, graduada de abogado. Y entonces, cuando yo contacté con ella, tiene su asistente. Claro, tiene que tenerla. Ella misma se pinta y le pasan pintándose con los pies y todo, y firma, y da autógrafo y todas esas cosas. Entonces, ella, cuando yo contacté con ella, hace como 4 años, su honorario por dar una charla de hora y media, póngale 2 horas, $5,000. Sin meter el pasaje, el hospedaje, la comida. Y yo dije, en ese momento no lo tenía, pero si lo tenía, la traigo. O sea, explico, cuando usted está con el propósito de Dios, las cosas marchan bien, tendrán los problemas, tendrán la situación, pero la bendición de Dios será tan grande que opaca todo problema que pueda haber. Métase en el propósito de Dios. Dile que tiene lado, métese en el propósito de Dios. Seguimos, que la cosa se pone buena. Ahora que voy a incluir un mensaje. Predícale que tiene al lado, pone la mano en el hombro, pone cara de serio, dile, salirnos. Vea, no me vea a mí, vea, dígale, salirnos del propósito para el cual nacimos nos trae problemas y nos enreda la vida. Ejemplo, hermano, el hijo pródigo. Ejemplo, el hijo pródigo. ¿Cómo estaba el hijo pródigo cuando estaba bajo la cobertura del papá? Le pregunto, ¿le faltaba ropa? ¿Le faltaba comida? ¿Lo respetaban? ¿Por qué lo respetaban? ¿Tenía autoridad para mandar a los empleados? Este todo lo que tenía. Y sobre todo, la cobertura y un techo y una seguridad para él. Una vez que se salió el propósito, el padre se puso a discutir con él. ¿Qué le dijo el hijo pródigo? Dame la parte de mi herencia. Yo pregunto, ¿cuándo se da una herencia? ¿Cuando la persona está viva o la persona muere? Y este papá fue tan tranquilo, toma tu parte. No le tocaba, pero se lo dio. Sabemos la gloria bíblica. Dice que fue a vivir la vida loca. Pero después se le acabó todo, señores. Salirse del propósito en el comienzo no se nota, no se nota. Más bien, sin rienda suelta. ¡Qué bien! Y me siento bien y todavía siguen viniendo las bendiciones. ¿Sabes por qué? Ese es el reflejo. Así como la luz del sol dura 8 minutos del sol a la tierra, que se dice que si el sol deja en un momento dado de producir luz, todavía tenemos 8 minutos de luz. O sea que no es algo instantáneo. Entonces hay mucha gente que se sale del propósito de Dios y sigue las bendiciones, se descarrían o no hacen las cosas como es. Y si, si yo tremendo trabajo, tremendo sueldo, tengo esto, tengo aquello, me va bien salud, pero cuando pasan los 8 minutos de luz, viene la sombra, viene el problema, viene la necesidad, viene la enfermedad, viene todo, que fue lo que le pasó al hijo pródigo. Porque no solamente era necesidad de comer, ¿saben? La humillación de un judío estar cuidando cerdo y aún querer la comida del cerdo, eso era más bien humillante, ¿verdad? Y cómo estaba vestido, bien mal, porque cuando él volvió en sí y dijo,
Iré a la casa de mi padre, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, que no soy digno que me tengas como tu hijo, tenme como uno de los jornaleros. Se levantó. Cuando el padre lo vio, lo primero que dijo: mira, ropa nueva, calzado nuevo, así vendría ese muchacho, ¿vale? ¿Ves? Todo desbaratado, todo desaliñado, todo emproblemado. Y después con la cobertura volvió otra vez, que lo primero que hubo fue fiesta, diga, fiesta. ¿Se da cuenta? Entonces, apartarnos en la cobertura, apartarnos del propósito, mucho de lo que estamos acá, consciente e inconscientemente, lo hemos hecho. ¿Y cómo nos fue? Los primeros días había luz, ¿verdad? ¿Entiendes? Qué bien, la Navidad, soy evangélico, que va a ser apóstol, olvídate, estoy gozando mi imperio. Pero después, cuando nos bajaron el break, mejor estaban los cochinos. Porque los cochinos decían: mete la mano, pero tú que te muerto, que querían comer. Señores, vamos a hacer un alto en nuestra vida. La enseñanza de hoy quiero llevarla, denme 15 minutos y termino. Aquí está la reflexión. Yo estoy haciendo el propósito de Dios. Me llamaron acá. ¿De qué vale que Dios me haya escogido ante la fundación del mundo, me haya predestinado, me haya llamado y yo tenga la vida enredada porque estoy haciendo lo que a mí me parece, lo que yo quiero? Pero eso no da fruto, hermano. Lo que da fruto es hacer la voluntad de Dios. Usted se puede acostar tranquilo: gracias, Señor, porque un día más de vida que me diste, hice esto, trabajé para ti, para la gloria de tu nombre. ¿Me estoy explicando bien, verdad? ¿O comienzo? Sigo. Vivamos agradecidos que somos llamados con un buen propósito y somos vasos de honra. Yo quiero que, si han puesto atención, ahora ponga un poquito más. O sea, ¿cómo debemos vivir entonces, hermano? Agradecidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo pregunto, si Dios no nos ha llamado, no nos ha escogido entre el mundo, ¿podríamos nosotros reclamarle a Dios? ¿Sí o no? No podríamos reclamar. ¿Por qué Dios nos escogió? Porque quiso. ¿Sí o no? ¿Hicimos algo bueno o malo? No, no existía. Y entonces Él quiso, le pareció bueno tomarlo a usted para compartir su gloria con nosotros. Acá yo quiero que ahora pongan más atención, un poquito más de lo que ha puesto. Romanos 9:21, mire cómo dice: el alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro. Pregunto acá, ¿sí o no? ¿Saben lo que es un alfarero? ¿Saben lo que es un alfarero? Ajá. Una persona que con el barro hace vasijas y puede hacer una bien bonita, bien talladita para adornar. Puede hacer una bien linda y bella para llevar agua, ¿verdad? Puede hacer otra muy hermosa y ponerle flores, ¿verdad? Para poner flores adentro. Pero también puede hacer una vasenilla, ¿sí o no? Pero también puede hacer una para que lleve candela. Este va a ser una arrocera, una mondonguera. Entonces, el alfarero puede hacer con el barro. Y fíjate que dice que tiene el derecho, no el poder. ¿Saben? Yo estaba meditando en esto. Una cosa es tener el poder y sin derecho es injusticia, ¿sí o no? Poder sin derecho es injusticia. O sea, yo como tengo el poder, yo los humillo y les quito el dinero y los ofendo y los maltrato. No tengo el derecho, pero tengo el poder. Entonces es muy diferente cuando se dice tengo el derecho. Entonces aquí dice que el alfarero tiene el derecho de hacer con el barro lo que quiera. A mí lo que me impresiona es que tiene el derecho y que es el mismo barro. O sea, no hay un barro para hacer vasijas de honra, no hay un barro para hacer vasenillas. Es el mismo barro, solamente que el alfarero como creador
como creador, tiene el derecho. Yo con este barro voy a hacer vasijas de honra y con esta voy a hacer vasijas de deshonra. Y a esta vasija las escojo para que adorne y a esta las escojo para darle batido. Se acabó. Entonces, ahí viene el agradecimiento. A nosotros nos escogieron como vasijas de honra. Amén. Wow. Esto es tremendo. Mire cómo dice el verso 21. El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro. Y del mismo barro, puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. ¿De cuántos barros? Del mismo barro. La otra versión dice para uso viles. ¿Sigo? Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Fíjate lo que está diciendo. Dios, queriendo dar un ejemplo, soportó de castigo, soportó con mucha paciencia aquellos que merecen la condenación. Hermano, es malo, usted no sabe que hay gente que estudia la maldad, cómo matar, cómo robar, cómo ofender, le gusta decir mentiras, le gusta enredarle la vida a los demás. Vi un caso de una persona, una mujer joven, 28 años, sí, 28 años, y el placer mayor de ella era destruir matrimonio, enamorar a los hombres, y una vez que destruir el matrimonio ella se iba. Eso es satánico, eso es satánico. Entonces, pero vemos otra parte, nosotros, que dice la Biblia, que no, en 1 Corintios capítulo 3, que no somos grandes estudiosos, ni de sangre real, ni muchos sabios. Dios quiso llamarnos a nosotros, hermanos. O sea, hay que vivir agradecido. Yo trataré de que esto le quede en su corazón, en su mente. Usted y yo no hicimos nada, Dios quiso, le pareció bien, y así como Dios quiso hacer algo bueno con nosotros, Él podía haber dejado a un lado nuestras vidas y ser una persona impía, irreverente, maldiciente, murmuradora, endemoniado, pero Dios quiso mostrar su gloria y participáramos nosotros de esa gloria. Por eso, Dios mío, gracias, de verdad, gracias, porque iré a la vida eterna a gozarme con tu bendición. Ahora esta parte ponga mucha atención, que tengo dos citas, tres citas. La primera parte, estar en el propósito de Dios nos asegura la respuesta a nuestras oraciones. Esto es algo que yo le había dado mucha vuelta durante mucho tiempo. Gloria a Dios. ¿Se lo explico o me lo llevo? No se lo explico. Okay. Lo de las oraciones. Hermano, fíjate esto. Estar en el propósito de Dios nos asegura la respuesta a nuestras oraciones. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Aquí la clave es que si pedimos conforme a su voluntad, la pregunta siempre había sido hecha, pero ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad? La voluntad es que cumpla el propósito para el cual fuiste llamado. Yo le puedo adelantar un propósito. Uno de los propósitos para el cual usted y yo fuimos llamados fue predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. A todos fuimos, a todos nos dieron esa habilidad, esa capacidad, esa gracia, esa destreza, ese conocimiento de predicar el Evangelio. Y lo otro ya específicamente, las destrezas personales, las habilidades que usted tenga para ministrar, para dirigir, para cantar, para hacer negocios, para la obra del Señor, para todas estas cosas.
¿Me estoy explicando? Ahora, si usted y yo estamos haciendo el propósito de Dios, ¿sabe? Como ya Dios preparó buenas obras para que estuviéramos en ella, entonces cuando se presenta la situación, oramos a Dios y como estamos haciendo su voluntad, estamos haciendo su propósito, nuestras oraciones están contestadas, están aseguradas y ahí entra nuestra provisión y nuestra